De este panorama hablamos con Julián Gallo, es senador de la República, es miembro de las FARC, nos acompaña desde Bogotá. Hoy hacen parte en la vida política del partido Cambiemos. Senador, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches y un saludo para toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. 5 años en espacios territoriales de reincorporación. Quiero preguntarle, primero tuvieron un nombre, luego cambiaron, pero más allá de los tecnicismos, ¿qué se vive, cómo se registra, cómo lo sintetiza usted, cómo lo caracteriza? Porque allí precisamente es donde está el grueso de los excombatientes de las FARC, más de 10.000. Sí, efectivamente, nosotros desde La Habana le apostamos a un proceso de reincorporación colectivo, puesto que históricamente hemos sido eso, un colectivo de revolucionarios que luchamos por transformaciones sociales. Desafortunadamente llegó un gobierno enemigo de este acuerdo y le apostó a la dispersión, generando de alguna manera presión a través de los incumplimientos, tanto en materia de reincorporación socioeconómica como también política. Aún así, lo que podemos decir es que se mantienen un número importante de estos espacios territoriales y han surgido otros nuevos, es decir, hemos logrado mantener en medio de las dificultades esa tradición nuestra de trabajar y de convivir de manera colectiva, y se vienen desarrollando una serie de proyectos productivos, todavía ninguno autosostenible, eso hay que decirlo, con muchas limitaciones gracias al apoyo de la comunidad internacional, a la cooperación internacional. Pero sobre todo lo que nosotros queremos destacar es exactamente esto que tú señalabas, en el sentido de que se habla aquí más de resistencia que de fracaso. Se ha entendido de que la lucha por la paz no termina con la firma del acuerdo, sino que es una conquista que habrá que imponerle a este sector guerrerista que no se resigna a ver cómo la paz puede significar una amenaza para sus privilegios y su permanencia en el poder. Julián, ¿cómo lo han hecho? ¿Qué les da ese espíritu para mantenerse en esa promesa que hicieron ante el pueblo colombiano y del mundo de entregar las armas y luchar desde la vida política por un cambio en el país? Cuando vemos que son más de 300 excombatientes de las FARC que han sido asesinados y prácticamente en completa impunidad, no se sabe, por lo menos desde la justicia, desde la legalidad, desde los sistemas de justicia, quién está asesinándolos. Bueno, nosotros somos un colectivo forjado en una lucha de resistencia armada por más de 53 años. Sabíamos que no iba a ser fácil este camino que emprendimos cuando tomamos la decisión de avanzar en darle al pueblo colombiano el anhelo más grande, el sentir, la aspiración mayor que tiene, que es poder vivir en paz. Hemos entendido siempre que esa paz no es simplemente el silencio de los fusiles, que esa paz implican cambios y transformaciones estructurales, y por eso nos mantenemos firmes, porque más allá de lo que hemos tenido que soportar, la estigmatización, los asesinatos, el desplazamiento, las amenazas, sabemos pues que es parte de ese camino que hay que recorrer para lograr ir conformando ese sujeto histórico que requiere el triunfo de la paz en Colombia. Nos alienta a ver cómo en estos 5 años, si bien es cierto que no se ha cumplido en la implementación, el haber sacado las armas por parte de las FARC del ejercicio de la política han permitido que emerjan fuerzas sociales y políticas muy importantes en este país, que de alguna manera se expresaron este año en esas formidables movilizaciones durante 3 meses. Había ocurrido también en noviembre de 2019 y se habían expresado también en la segunda vuelta de la elección presidencial de 2018, de manera que más allá de los incumplimientos, nosotros sí consideramos que lo que nosotros denominamos el potencial transformador del acuerdo ya se ha logrado ir desatando, y eso nos alienta porque vemos cómo cada día crece el apoyo y el respaldo, no solamente a nivel nacional, sino también internacional. Es muy diciente que
luego de más de 3 años y medio del gobierno de Iván Duque, tratando de simular la implementación, de sabotear incluso la implementación, no les ha sido posible, ya les quedan muy pocos meses y no tenemos dudas que el próximo gobierno, independientemente de quién sea el presidente, va a tener que implementar integralmente el acuerdo. Julián, y hoy Julián, al presidente Duque no le quedó más que hablar de la paz y participar de todas las actividades, porque con la presencia del secretario general de Naciones Unidas, pues no le quedó de otra, aunque a esa llamada paz con legalidad ha sido un obstáculo permanente para el proceso de paz. ¿A usted cómo le pareció eso hoy? Bueno, sí, es que imagínense que el acto central fue en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha sido objeto de un ataque constante y permanente, por demás grosero y abusivo, violatorio de la separación de poderes, porque se trata de un tribunal, y le tocó ir al presidente allí a la sede de esa jurisdicción a asistir al acto central, porque definitivamente la presencia del secretario general de Naciones Unidas pues, es un respaldo enorme a lo que ha sido ese proceso. Él sigue hablando de la paz con legalidad, que es un sofisma que se inventó, por un lado, para tratar de reducir la implementación del acuerdo al simple desarme y a la reincorporación de los excombatientes, y por el otro lado, tratando de engañar, simulando la implementación de una serie de políticas que nada tienen que ver con la implementación integral del acuerdo. Pero más allá de eso, como lo señalas, es muy significativo que haya tenido que subirse a ese tren de la paz, porque la presión internacional y también nacional lo obligó pues a dejar de lado esa agenda de querer hacer trizas el acuerdo, y bueno, ya es evidente pues que en estos meses que le quedan no van a poder cumplir ese objetivo, y eso es motivo, digamos, de alegría hoy aquí en Colombia. Incluido el comunicado precisamente hoy, exactamente la fecha que se cumplen los 5 años de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón de Bogotá, también con comunicado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahora, sobre la participación política, ustedes son el Partido Comunes, es la primera vez que entran a estas lides políticas, usted es senador como otros exintegrantes de la FARC, producto del acuerdo de paz, con toda una cantidad también de actividades y de bloqueos, sobre todo por el partido de gobierno, por Uribe Centro Democrático. ¿Cómo ha sido esa experiencia desde el Congreso? Porque allí es donde realmente se entiende el país político, con todas las dificultades, las tradiciones, mafias, corrupciones y etcétera que padece lamentablemente Colombia desde este Congreso. Bueno, el principal obstáculo que existe en Colombia para poder avanzar en las transformaciones estructurales que requiere la construcción de una paz estable y duradera, efectivamente es el Congreso de la República, su composición. Allí se sientan voceros y representantes no solamente de esa oligarquía latifundista, sino también de sectores que se han configurado en verdaderas mafias que regentan el poder político y económico en los territorios. El régimen político colombiano tiene una particularidad, y es que es una especie de franquicia que le ha entregado el Estado central a esos poderes fácticos a nivel regional, que no solamente expresan un poder económico ligado al latifundismo y a las compañías transnacionales, sino que también representan el gamonalato y el cacicazgo político. Y por eso se explica también, como un complemento de ese poder fáctico a nivel regional, la existencia de grupos armados paramilitares, y por eso es que se niegan a implementar el acuerdo, porque allí se habla de una reforma rural integral. Nosotros somos el país con la mayor concentración de la propiedad de la tierra, y por eso si se llegara a implementar esa reforma rural integral y la reforma política, estaríamos de paso desmontando ese régimen oligárquico y violento, represivo que existe. Por eso se requiere conformar un sujeto histórico plural. Nosotros hablamos de una convergencia de fuerzas, y a eso le estamos apostando en ese momento, porque estamos a escasos 5 meses de las elecciones para el Congreso, y aspiramos a que esa elección logre de alguna manera
comenzar a desmontar esos poderes fácticos, porque son definitivamente la correa de transmisión entre el poder central y ese régimen político de dominación oligárquico y criminal que existe en los territorios. Sí. Y esa es la apuesta que hacemos y aspiramos pues a que ese objetivo se logre en marzo del próximo año. En marzo legislativas y en mayo primera vuelta presidencial de acuerdo al calendario electoral colombiano. Por último, Julián, usted nos hablaba de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque allí fue el evento central. Una medida muy controversial tomada o una decisión tomada a través de un informe que fue primero enviado por la Procuraduría a la Jurisdicción Especial para la Paz, donde una de las magistradas dice que las FARC, cuando estaban en armas, cuando era un grupo guerrillero en Colombia, habían cometido actos de esclavitud y de trabajo forzoso. Este punto, que ha sido uno de los más fuertes con respecto a las decisiones que ha tomado la JEP sobre las FARC, ¿cómo lo asumen ustedes hoy como Partido Comunes? Bueno, nosotros hicimos un pronunciamiento una vez conocimos, digamos, ese auto de la Jurisdicción Especial para la Paz, y hemos expresado claramente que vamos a apelar a los recursos legales que tenemos. Nosotros somos, digamos, comparecientes ante este tribunal, pero en ningún momento hemos renunciado y tenemos pues todos los derechos propios de la defensa, y estos recursos ya fueron impetrados pues ante el tribunal y estamos esperando pues que haya una resolución. Nosotros vamos a esperar con tranquilidad, hemos hecho un compromiso ante la sociedad colombiana y ante la comunidad internacional que vamos a responder por todo lo que fueron los crímenes y las violaciones de derechos humanos que cometieron unidades de las FARC, y en eso nos vamos a mantener. Consideramos que el cumplimiento del acuerdo involucra a todas las partes, y vamos a esperar tranquilamente pues a que el tribunal defina estos recursos que hemos nosotros interpuesto, pues porque consideramos que detrás de esa decisión hay una intención, digamos, de deslegitimar lo que ha sido la histórica lucha nuestra de resistencia, pero confiamos pues plenamente en que sea reversada esa decisión, que no fue de un tribunal sino de una de las salas, y por eso hemos interpuesto pues los recursos de ley a los que tenemos derecho. Sala de reconocimiento, si la mente no me falla, Julián. La sala de reconocimiento fue la que emitió ese auto, como usted lo dice en términos jurídicos. Muchísimas gracias, Julián. Todo esto entonces nos indica que ustedes siguen avanzando y anhelando la implementación del acuerdo de paz en Colombia, así parezca tan lejano. Correcto, nosotros consideramos que el habernos mantenido en el cumplimiento de los compromisos y la palabra empeñada es lo que ha permitido que hoy en día se respire un ambiente distinto, en términos de que la mayoría de los colombianos, incluso algunos que se definen políticamente como de derecha, apoyan la implementación del acuerdo y están convencidos de que este proceso es irreversible y que finalmente terminará cumpliendo el papel de generar las condiciones para que se produzcan los cambios que anhelan los millones de colombianos y colombianas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. A ustedes muchísimas gracias y un saludo desde aquí de la hermana Colombia. Muchas gracias.